Nueva cita del RC2 en el siempre espectacular Rally de Fafe y nueva victoria de Javier Pardo, Adrián Pérez y el equipo Suzuki, quienes paso a paso a punto están de redondear una gran temporada. Con este triunfo, además, Javier y Adrián afianzan su liderato en la categoría a falta de 2 pruebas para completar la presente temporada en el certamen continental de rallies. El de Fafe fue un rally muy complicado por la meteorología. Especialmente difícil fue la primera etapa, disputada el sábado, y en la que la niebla y la lluvia pusieron contra las cuerdas a muchos de los equipos participantes. Mucha humedad que dejaba los tramos en una situación muy delicada. El barro y las roderas, especialmente las segundas pasadas, hicieron más difícil el transitar por los tramos a los equipos que venían por detrás. Con todo, los Suzuki Swift Rally S demostraron una vez más su fiabilidad en estas condiciones. Joan Vinyes y Jordi de Mercader acompañaron en el podium a sus compañeros, firmando entre todos el mejor resultado posible para el equipo Suzuki. En la jornada del domingo, ya sin lluvia y con un firme en mejores condiciones, tanto Javier y Adrián como Joan y Jordi volaron por los tramos hasta llevar a más de 4 minutos de diferencia con el tercer clasificado, el ruso Dmitry Feofanov. Hungría y Canarias serán los 2 últimos escalones que tendrá que completar el equipo Suzuki para lograr el objetivo marcado a principio de temporada. El título en RC2 está cada vez más cerca. Sí, el campeonato está bastante de cara, pero bueno, quedan 2 carreras, no podemos fallar. Al ser tan pocos coches, nuestro principal rival ha sumado aquí un tercer puesto también, entonces bueno, estamos delante, pero hay que seguir con cabeza. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, de estar aquí, porque ayer fue un día increíblemente duro. Yo creo que de los rallies más duros que he hecho en mi vida, ¿no? Con el barro, la niebla, el agua, el coche no sabías cómo tenías que conducir para ir. Pero bueno, yo creo que lo importante fue llegar al final, ¿no?, sin cometer pocos errores, porque algunos cometimos. Ayer tuvimos un pinchazo, tuvimos una salida, pero bueno, yo creo que era general para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, supimos sobrevivir